Bienvenidos al canal Dibujar es fácil. En este vídeo voy a explicaros lo que es la homología. La homología es una transformación y para poder llegar a entenderla, primero vamos a explicar el concepto de proyectividad. Antes de nada, aclararos que esto es una recreación tridimensional de una homología. Nosotros no vamos a dibujar esto tridimensionalmente, lo vamos a dibujar en dos dimensiones en el papel. Pero para que lo entendáis, pues he creado esta especie de croquis tridimensional para que comprendáis el concepto de proyectividad y lo que es en sí la homología. ¿Cómo es proyectar un punto? Proyectar significa hacer pasar un haz proyectivo por A, sabiendo que A está contenido en un plano o superficie y que ese rayo proyectivo o haz proyectivo llegará a un momento que se chocará con otro plano o superficie y en la intersección se generará un nuevo punto que llamaremos A'. A y A' son puntos homólogos. A lo hemos proyectado sobre otro plano, se ha convertido en A' y ambos puntos son homólogos. Lo que sucede en una homología es que el tipo de proyección es un tipo de proyección cónico. ¿Por qué? Porque todos los rayos proyectivos parten de un mismo punto, que en el caso de la homología se llama centro de homología. Lo he llamado con una O. A veces podemos nombrarlo con una V también. El centro de homología, al ser un punto propio, genera una serie de rayos proyectivos cónicos y gracias a ello podemos proyectar todos los puntos que queramos de una superficie sobre otra superficie. Me gustaría aclarar que la línea de unión de ambas superficies o planos se llama eje y es muy importante entender el concepto del eje, porque en el eje van a estar todos los puntos dobles de una homología. ¿Qué significa eso? Significa que si yo quisiera pasar un haz proyectivo por un punto que está justo en el eje, su punto proyectado está en el mismo sitio, por eso se llama punto doble, porque es el punto donde ambos planos se unen. Todos los puntos dobles están en esa línea o eje. Entonces, ¿cómo voy a dibujar yo, por ejemplo, una figura, que sería este triángulo verde, homóloga en la nueva superficie, que sería esta superficie inferior? ¿Qué es lo que hago? Uno A con C y genero una recta. Ahora lo que quiero hacer es construir su recta homóloga o proyectar esta recta roja sobre el otro plano que está aquí abajo. Como ya conozco el punto homólogo de A, que es A', lo único que tengo que hacer es unir el punto doble con A'. ¿Por qué? Porque este punto doble pertenece tanto a la recta que pasa por AC como por la recta que pasa por A'. Esta recta tiene su proyección aquí, donde está pasando el cursor. Lo mismo sucede con el resto de rectas que yo haga pasar por otros puntos. Por ejemplo, la recta de A a B también genera un punto doble en el eje, que es donde está mi cursor, y si lo uno con A', esta línea roja que acabo de dibujar es la recta homóloga de la que pasaba por AB. ¿Qué sucede al hacer este tipo de rectas homólogas? Pues que van cortando los rayos proyectivos y voy obteniendo los puntos homólogos de los respectivos puntos del triángulo. El haz proyectivo que pasa por B, al ser cortado por la recta homóloga A', genera B'. Y lo mismo sucede con C'. ¿Cómo es la terminología en una homología? En una homología tenemos un centro de homología que hemos dicho que lo vamos a llamar O bien V, y los puntos homólogos a los puntos dados, que en este caso ya sabéis que están nombrados en mayúsculas, pasan a llamarse A', B' y C'. Son los puntos homólogos. El eje lo llamaremos con una letra E. Aquí os he representado en tono verde la figura homóloga del triángulo ABC, que sería A', B' y C'. Como ya he dicho, esto es una recreación tridimensional para entender el concepto de homología y lo que es la proyectividad, y luego pasaremos a explicarlo en dos dimensiones. Y para ello vamos a hacer uso de una serie de ejercicios. Lo primero que vamos a hacer es un ejercicio bastante sencillo que dice así: construye el triángulo homólogo al dado. Tengo un triángulo rojo y quiero construir su triángulo homólogo. ¿Cuáles son los datos de los que partimos para poder dibujar esa homología? Conocemos el centro de homología, que es un punto O, viene dado en el ejercicio. Conocemos el triángulo original al que queremos hallar su homólogo y tenemos el homólogo de uno de sus vértices, es decir, tenemos A', que es el punto homólogo de A, y también tenemos el eje de la homología. Lo primero que voy a hacer es hacer pasar desde O
por cada uno de los vértices del triángulo todos los haces proyectivos o haces homólogos de esta homología. Una vez que he hecho eso, el siguiente paso que voy a hacer va a ser alargar las líneas que pasan por los puntos de mi triángulo. Es decir, AC genera una línea que yo voy a alargar hasta que corte al eje. Al cortar al eje, genera un punto doble. Este punto doble quiere decir que él mismo y su homólogo están en el mismo sitio. Luego, si yo quisiera hacer la recta homóloga, si yo quisiera hacer la recta homóloga de esta recta naranja, lo único que he de hacer es unir A' con ese punto doble que está en el eje. Esta recta naranja es homóloga de la anterior naranja que he dibujado. Al hacer esto, esta recta naranja, si os dais cuenta, me está cortando al haz proyectivo que pasaba por C. Al cortarse, está generando el punto C'. Si yo repito esta operación, por ejemplo, con el vértice B, observando la línea que va de A a B, corta aquí al eje en un punto doble, yo lo uno con A' y cuando corte al haz proyectivo de B, genero el punto B'. Así voy construyendo punto a punto toda la figura homóloga a la anterior y quedaría completo el ejercicio. Lo único que quedaría era resaltar la solución, porque claro, la solución sería este triángulo AB', A', B', C'. Tendría que resaltar la solución, que sería el triángulo rojo que pasa por A', B' y C'. En este ejercicio me dice que dibuje la figura homóloga a la dada. Como vemos, esta figura ya no es un triángulo, es un polígono irregular. Me vuelven a dar los datos bastante similares al ejercicio anterior. Tengo el centro de homología, una figura que quiero hallar su homóloga, tengo un vértice de la figura que conozco su homólogo, conozco A' respecto a A, y también conozco el eje de homología. Lo primero que voy a hacer va a ser nombrar los vértices de mi figura. Y por segundo paso, trazaré los rayos proyectivos que pasan por cada uno de esos vértices. Aplicando el concepto o la explicación anterior, lo que voy a hacer ahora va a ser alargar uno de los lados, el lado que más me interese. Por ejemplo, voy a alargar el lado AB. Al generar esta recta que pasa por AB, genero un punto doble en el eje, al cortarse esa recta con el eje. Si yo ese punto doble donde está mi cursor lo uno con A', esa recta cortará el haz proyectivo que pasa por B y genero B'. Si repito esa operación, por ejemplo, con el lado BC, alargo el lado BC, corta al eje en un punto doble y ese punto doble lo uno con B' y genero el vértice C'. Para obtener, por ejemplo, el vértice D, pues podría alargar el lado CD y hacer el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que sucede con la recta AD? Por ejemplo, esta que os he marcado aquí en amarillo, que es una recta paralela al eje. Esa recta jamás va a cortar al eje. ¿Y qué es lo que sucede? Que el paralelismo se conserva en una homología y eso es importante que lo sepáis. Con lo cual, si ya conocemos el punto A', bastaría con trazar una línea paralela por A' al eje y en la intersección con el haz proyectivo que pase por D podríamos obtener el punto o vértice D', homólogo del D. Y ya hemos acabado el ejercicio. Para finalizar habría que resaltar la solución, que sería este polígono verde. Este polígono verde es el homólogo al rojo y el ejercicio quedaría explicado. Ahora vamos a ver un ejercicio un poco más complejo de homología. En este ejercicio os dan un pentágono ABCDE del que estamos viendo que han nombrado dos vértices, A y B. ¿Por qué? Porque os dan el lado AB homólogo de este, es decir, os dan el lado A' y B'. No conocemos el centro de homología, lo tenemos que hallar nosotros, y el eje de la homología tampoco sabemos dónde está, pero sí conocemos un punto doble de la homología. Si conocemos un punto doble de la homología, sabemos que ese punto doble pertenece al eje, pero no sabemos dónde está el eje, lo tenemos que hallar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a hallar el centro de la homología. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, vamos a unir A' con A para hacer ese rayo proyectivo o rayo homólogo, lo vamos a alargar, y vamos a hacer el rayo que pase por B'. Ese rayo que pasa por B' llegará un momento que se cruce con el que pasó por A' y obtenemos el centro de mi homología que lo he llamado con una O.
Resulta que el punto doble vemos que pasa por el haz proyectivo de A a'. Esto es casualidad, esto no tiene por qué suceder, ¿vale? Pero en este ejercicio, con este planteamiento, pues sucede. Pero podría estar desplazado, no tiene por qué estar justo en el rayo proyectivo. A continuación, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar hallar el eje. ¿Cómo voy a hallar el eje? Pues muy simple. Si yo conociera otro punto doble del eje, lo uniría con M' y podría dibujar el eje. ¿Qué es lo que voy a hallar? Pues otro punto doble del eje. ¿Cómo? Pues voy a alargar la línea AB y voy a alargar la línea A'B'. Esos segmentos, al alargarlos, generan de dos rectas o líneas que son una respecto a la otra homólogas y generan en su intersección un punto doble. Al unir ese punto doble con MM', puedo dibujar el eje. Teniendo el eje de la homología, pues el resto del trazado del ejercicio es similar a los ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque ya lo único que tengo que hacer es alargar los lados de mi pentágono, generar esas rectas y dibujar sus rectas homólogas utilizando los puntos ya homólogos que tiene el ejercicio. Voy hallando las intersecciones que se van produciendo con los haces proyectivos y poco a poco voy dibujando mi figura, que como veis sale deformada. Mi pentágono regular ahora se convierte en una figura irregular, ¿de acuerdo? Bueno, espero que lo hayáis entendido y que os haya servido este vídeo para entender la homología. Tendremos más vídeos sobre homología para seguir explicando más conceptos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.